bienvenidos al podcast Docentes Digitales con Delia Bernal. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo sobre innovación educativa. Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Voy a hablar acerca de la realidad aumentada en los ámbitos educativos. Iniciamos hablando sobre el contexto actual de la realidad aumentada dentro del ámbito educativo. Actualmente, los alumnos, estudiantes en general, tanto chicos como grandes, están expuestos utilizando todo esto para fines más de esparcimiento. Tenemos entonces que viven como nativos digitales, que conocen muy bien esas tecnologías y que las han utilizado, nuevamente lo digo, desde el punto de vista de esparcimiento, a través de videojuegos quizá, o simplemente entretenimiento. Bueno, comentaba entonces que el contexto actual es, sí, estudiantes, alumnos que conocen estas tecnologías. La realidad virtual y la realidad aumentada muchas veces es un poco confundida, cuál es una, cuál es otra, e incluso hay una nueva, ¿no? Realidad mixta. Vamos a hablar un poquito primero de en qué consiste la realidad virtual, la realidad aumentada, y por qué hablo de la realidad aumentada como una alternativa fácil de implementar en el sentido que es más viable desde el punto de vista económico también, ¿no? La realidad virtual suele ser algo más caro de implementar en el ámbito educativo, dado el equipo que se necesita. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada son dos tecnologías que están cambiando la forma en que usamos las pantallas, en que creamos nuevas y emocionantes también experiencias interactivas. Vamos entonces a diferenciar en qué consiste una y en qué consiste otra. La realidad virtual es aquella que te permite tener experiencias inmersivas, es decir, que te transporta a un lugar. De ejemplo, a través de la realidad virtual podrías caminar sobre la luna, por ejemplo. A través de la realidad virtual podrías visitar otro planeta o podrías tener una experiencia de estar en algún clima o en algún lugar que normalmente no podrías estar o que es difícil estar. Por ejemplo, visitar la Torre Eiffel y caminar en alguna plaza en Italia, ¿no? Mientras que la realidad aumentada es la manera en que tú traes al mundo real elementos digitales. En el caso de la realidad virtual, es necesario contar con equipo como unos visores, como por ejemplo MetaQuest, que es uno de los más utilizados, ¿no? MetaQuest, por ejemplo, pues no es una tecnología que cualquier escuela, cualquier colegio puede implementar fácilmente, como en un laboratorio de realidad virtual. No es algo que esté al alcance para muchas escuelas públicas, por ejemplo, e incluso para las escuelas privadas resulta una fuerte inversión para poder implementarlo con todo el equipo y la cantidad de equipos que se requieren y el tipo de instalaciones y espacios para que los alumnos estén en un espacio seguro, dado que un MetaQuest necesita un espacio en el entorno para no chocar unos con otros. Entonces, es espacio físico y también instalaciones. Bueno, por supuesto que han surgido algunos equipos que pueden ser no tan caros, sin embargo, también el alcance que tiene como realidad virtual pues es bastante limitado. Vemos que, por ejemplo, Google lanzó un visor de cartón, se llama Cardboard, con el cual se podían hacer algunas actividades con realidad virtual. Sin embargo, para tener una experiencia realmente más inmersiva, como con un head tracking, es decir, que capture el movimiento que haces con la cabeza y que realmente tengas una experiencia de estar en otro lugar, de transportarse a otro mundo, realmente sí se necesita equipo pues más sofisticado y con mejor y mayor tecnología. Hemos visto lanzamientos importantes como MetaQuest Pro, por ejemplo, que ya tiene realidad mixta, y tenemos también el último lanzamiento de Apple también, que ya tiene también su propio visor de realidad virtual. Vamos a hablar ahora de realidad aumentada. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, no necesita de un equipo costoso ni sofisticado. Basta con tener una tablet o un celular. Eso es todo. Con eso puedes hacer diferentes actividades que los alumnos simplemente apuntando un celular hacia algún área, ¿no? Pueden simplemente, como ven el ejemplo en la pantalla, puedo ver una célula al lado de mi computadora junto a mi escritorio. Puedo ver el sistema solar enfrente en el pizarrón, por ejemplo, y esto, como ya comenté, pues usando herramientas relativamente muy sencillas y que tienen versión gratuita. Pues la realidad virtual, para que quede muy bien la distinción, es aquella en donde usas un visor y tienes experiencias inmersivas en donde te vas de la realidad y llegas a un lugar donde normalmente no estarías, ¿no? Te transporta a otros mundos.
Mientras que la realidad aumentada traes al mundo real algunos elementos gráficos que pareciera que convergen con la realidad. La realidad aumentada no es algo desconocido para los más jóvenes y los niños. De hecho, ellos ya han convivido con este tipo de tecnologías, lo mencioné al inicio, a través de videojuegos, por ejemplo. Hay un videojuego muy conocido que se hizo viral, que es uno de los ejemplos más importantes que hay de realidad aumentada utilizado de manera masiva. ¿Quién de ustedes conoce el juego de Pokémon Go o escuchó hablar de él? Quizá no nos tocó jugarlo, creo que lo jugaban como más jóvenes e incluso niños, pero no sé si escucharon de este videojuego, Pokémon Go, que justamente aplica realidad aumentada. Tenían que ir buscando a los Pokémon en todo el mundo, en diferentes ciudades, y podían atraparlos. Tenían que salir con un celular y como un mapa les indicaba en dónde había un Pokémon, apuntaban hacia ese lugar, en una calle, en un kiosco, en cualquier lugar, y podían ver ahí el Pokémon y lo atrapaban. Fue un éxito entre los jóvenes. Eso es realidad aumentada. Los Pokémon cobraban vida a través de un celular o una pantalla, simplemente apuntando hacia un punto fijo, dependiendo de la ubicación geográfica. Y bueno, así es como estaban jugando los jóvenes y los niños este videojuego, y todavía lo siguen jugando. Entonces, como ya comenté, la realidad aumentada no es algo desconocido para las nuevas generaciones. De hecho, usan muchísima realidad aumentada cuando están en TikTok y se ponen filtros en la cara. Lo hacen también con Snapchat. Entonces, como vemos, realmente la realidad aumentada es su día a día, no es algo novedoso. ¿Por qué entonces verlo dentro de la educación? Pues justamente por eso. Es muy bueno llevar a otros contextos eso que a los jóvenes les llama la atención y les gusta, pero con fines educativos, de manera que va a conectar más con lo que ellos quieren, con lo que a ellos les gusta, y puedes crear experiencias más memorables. La realidad aumentada, sobre todo, funciona muy bien cuando se trata de conocimientos o que queremos que transmitir algún conocimiento que puede ser un poco difícil de explicar, que no es tan concreto, digamos. Un ejemplo de esto es recordar cómo aprendimos, por ejemplo, la tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica, pues es una tabla y tiene letras y tiene números, pues tenías que memorizar hidrógeno, helio, litio, beririo, boro, carbono y ya, y el número atómico, y eso era aprenderse los elementos químicos. Yo en mi cabeza no podía visualizar claramente cómo se ve un elemento como aluminio o cómo se ve, no sé, incluso H2O, ¿no? Cómo se ve. Es difícil porque es algo muy abstracto como para entenderlo con tanta sencillez. En ese momento, la realidad aumentada puede ser un recurso súper valioso, en donde a través, nuevamente, de realidad aumentada, puedas ver un elemento químico, la molécula, cómo está constituida, y ver también qué aplicaciones tiene. Es mucho más sencillo que pueda entender algún conocimiento de este modo que estar repitiendo solo de manera memorística algo que no comprende y que no logra poner en ningún contexto, porque simplemente es difícil de concebir y de entender, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, el sistema solar, movimiento de traslación y de rotación. Normalmente se hace un dibujito, se puede hacer una maqueta, y también se puede usar realidad aumentada para verlo en acción, para ver cómo funciona y tú girarlo y entender la manera en que los planetas o la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? En ese momento, entonces, esta es una herramienta sumamente poderosa. Ahora tenemos una tecnología todavía que te permite tener experiencias mucho más complejas. Realidad mixta es como lo más nuevo. Todos los nuevos visores que están lanzando de MetaQuest y el nuevo, por ejemplo, de Apple, ya cuentan con esta tecnología de realidad mixta. Aún es cara, no es fácil de implementar nuevamente por el tipo de equipo que se requiere. Sin embargo, bueno, nos vamos a centrar nuevamente en la realidad aumentada, que sí es fácil de implementar, que es sumamente económica. Creo que en la actualidad cualquier persona casi tiene un móvil en la mano, o en una escuela fácilmente en un salón se puede tener una tablet o un móvil para poder hacer este tipo de actividades, y no requiere de ningún tipo de instalación. Como ya comenté, pues no son el futuro, son el presente. Actualmente, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada se puede utilizar. Se está utilizando en algunas universidades, por ejemplo, en las facultades, universidades de medicina, hay simuladores con visores en donde puedes practicar cirugías especializadas antes de operar.
Por supuesto, solamente es la parte formativa, se requiere la práctica, pero es un buen inicio para poder ir aprendiendo. Se está usando mucho en las áreas de ingeniería, de arquitectura, empresarios también, por ejemplo, que están utilizando la tecnología de realidad aumentada para poder mostrar una casa amueblada, aunque la casa no esté amueblada, por ejemplo. Así que voy a darles 2 ejemplos de herramientas que pueden utilizar de realidad aumentada que son totalmente gratuitas. Una de ellas, que es una muy interesante, se llama Merge Cube. Este Merge Cube se puede comprar, por ejemplo, está de venta en Amazon, y es un cubo que al escanearlo con un celular puedes ver, por ejemplo, el sistema solar, puedes ver el sistema óseo y demás. Hay muchos materiales que se pueden ver del ámbito educativo. Ha sacado una nueva versión, y si ustedes quieren una nueva versión que es gratuita, es decir, no tienes que comprar el cubo, solo lo tienes que imprimir, puedes entrar a mergecube.com/paper-medio PDF y ahí puedes descargar tu cubo en versión papel. Puedes ver dinosaurios, puedes ver células, puedes ver, hay muchísimas temáticas de anatomía, de ciencias naturales, puedes ver insectos, y todo esto es totalmente gratis. Ya lo comenté, solamente tenemos que imprimir un cubo e instalar la aplicación que aquí mencioné, que se llama Merge Object Viewer, y van a encontrar materiales gratuitos. Hay materiales de pago, sí, pero muchos de ellos son gratuitos y pueden utilizarlos para sus clases. Hay para diferentes materias y está súper interesante. Como ejemplo, un dinosaurio, y en esos puntos coloco información, además con etiquetas, si quiero dar algún dato especial acerca de ese dinosaurio, si es herbívoro, de qué era o etcétera, lo puedes hacer totalmente gratis, en donde puedes hacer proyectos totalmente personalizados. Se puede hacer todo lo que te imagines. Hay una enorme galería de elementos, y si ninguno de esos te sirve, puedes descargar elementos 3D. Hay muchas páginas que tienen elementos 3D que puedes descargar también de manera gratuita. Los colocas ahí y también puedes insertar videos de YouTube para que el alumno apunte a un lugar y hay un video de YouTube encima de su sillón. Si eso le parece más interactivo y así aprende más, que bueno. Puedes insertar también imágenes y, como ya comenté, objetos 3D con movimiento, y puedes colocar etiquetas que le den información extra, que le das clic y sale un texto y le explica qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. También lo he trabajado como proyecto, es decir, que un alumno de proyecto tiene que desarrollar algo con información. Hice uno con información histórica, tiene que colocar al personaje histórico, ponerle las etiquetas, insertar videos de YouTube y arma como una maqueta con realidad aumentada, con toda la información necesaria para ese personaje histórico. Está súper interesante, les recomiendo mucho revisarla. Y les repito el nombre, ese se llama Assembler y también es totalmente gratuito. Es muchísimo más completo. También se lo recomiendo muchísimo y es una herramienta que les va a encantar, de verdad les va a encantar a sus alumnos. Tiene también la opción de imprimir una hoja tipo QR para que se escanee, pero no es necesaria. También lo puedes hacer simplemente apuntando a un lugar, a un sillón, a una mesa, y va a funcionar de igual modo. Esta es la aplicación de la cual estoy hablando, que se llama Assembler. Aplica para cualquier materia absolutamente, y en mi opinión también es interesante para una persona de nivel profesional utilizar este tipo de herramientas. A veces ya la presentación de siempre resulta un poco aburrida, siempre lo mismo, y hacer este tipo de actividades puede sacarnos de la rutina del estar presentando siempre materiales del mismo modo, ¿no? Del mismo modo de siempre. Esto puede hacer que la experiencia sea memorable. ¿A qué me refiero que sea memorable? A que pase el tiempo y te acuerdas perfectamente del día que aprendiste sobre ese tema, porque fue interesante, porque fue novedoso, porque fue único, porque pudiste moverlo, pudiste colocarlo, porque simplemente es una experiencia diferente a la presentación de PowerPoint de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto sí puede dar mucha vida a cualquier tema, ¿no? Y como comenté, sobre todo a temas que suelen ser muy complejos, ¿ok? Y bueno, en resumen, con todo esto que les estoy platicando, la invitación es a utilizar este tipo de tecnologías que no son nuevas y que para el ámbito educativo parecieran ser muy nuevas y que ya comenté, ¿no? Los jóvenes ya las usan desde hace tiempo,
y lo siguen usando en TikTok y lo van a seguir usando en Snapchat y lo siguen utilizando en videojuegos, incluyendo la realidad virtual, ¿no? Hay muchos avances, sobre todo en la parte de videojuegos. Es importante tomar entonces eso que sí funciona a nivel de esparcimiento y entretenimiento para llevarlo como conocimiento de una manera más divertida, más innovadora y más memorable. Bueno, pues me despido en esta ocasión, nuevamente agradeciéndoles que estén acá conmigo platicando acerca de este tema tan interesante y que me apasiona tanto, que es todo lo que son innovación y tecnología dentro del área educativa. Nos vemos pronto y que estén muy bien. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde.